tema que estamos hablando? Llamado. Servir, ¿no? Llamado para un propósito, ¿no? Servir, hay que cumplir con este propósito, ¿no? Entonces, salté algunas cosas del domingo pasado, pero no voy a mencionar luego, porque si no lo usamos. Pero una de las cosas de donde habíamos parado es que en Cristo Jesús recibí amén. Una de las cosas más importantes que en Cristo Jesús llamados para cumplir el propósito. Tenemos que pasar por proceso. Amén. Eso es inevitable. No hay como el Señor nos prepararnos si antes pasarmos por ese proceso para cumplir con nuestro llamado, ¿no? Porque hay cosas que venimos de nuestro pasado, ¿no? O de nuestros antepasados, que a veces queremos continuar siendo guiados por esto y no podemos. Amén. Entonces, por eso que tenemos que pasar por ese proceso, ¿no? Para cumplir el propósito. No nacemos para ser más alguien, no. Resucitamos en Cristo, resucitamos por medio de Cristo para triunfar. 2 Corintios 2, 14. Leo Jorge. 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Es decir, empezamos ahí, ¿no? Recibimos Cristo. ¿Por qué recibí Cristo? ¿Cuál es el propósito? Entonces, ahí ya, a través de Cristo, ya empezamos a triunfar. ¿En qué sentido? A veces, por más las circunstancias diversas que estamos enfrentando o pasando, parece que esta palabra triunfar parece que no encaja. Pero el Señor no lo ve con las mismas perspectivas que nosotros. Nosotros, el Señor ve más allá, porque todos nosotros tenemos que pasar por un proceso. A veces por el desempleo, no es que el Señor quiere, a veces es necesario. ¿Por qué? Vamos a seguir adelante, luego voy a poder llegar a donde quiero que sepáis. Entonces, hay un proceso para pasar por eso. Si vemos la historia, por ejemplo, de Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces estaba en la cárcel? Parece que esta palabra estaba lejos de él, ¿no? Triunfar, pero en cárcel, ¿cómo va a triunfar? ¿Sí o no? Pero las circunstancias me van moldeando mi carácter, mi manera, porque nosotros no somos de este mundo. Si vamos a mirar la fe que tienen los musulmanes, por ejemplo, tienen hasta los estrictos, los radicales, ¿no? Los talibanes, se aferran a su religión y se fue para dar la vida, se empeñan. ¿Por qué? Criaron en su mente que la vida de ellos no es aquí terrenal, ¿no? Porque si entrego su vida de la manera como él entregó, dice el Corán que tendrán las 10 vírgenes. No, nosotros no sabemos que no es esto. Entonces, si eres que tiene esa fe, ¿por qué nosotros no podemos tener la misma fe en Cristo Jesús? No de ser hombres bombas, no es esto. Pero, no es esto. Pero entregarnos nuestra vida
para el propósito que Cristo llamó. ¿No? Mira, que si nosotros mismos, si dejásemos nuestro corazón ser direccionado por Cristo, imagínate la potencia que seríamos nosotros. Ganaríamos a Zaragoza para Cristo. Amén. Seguimos. Entonces, somos vencedores en Cristo. Este es uno de los misterios y una de las cosas que el Señor Jesús hace en nuestra vida, ¿no? Para triunfar. Él hace. ¿Por qué esto? Una de las cosas. Porque en Efesios, capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, mi hermano? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, qué fuerte esa palabra, ¿no? Para mí es muy fuerte esto. Por eso que vuelvo a decir, tú no eres cualquiera. Ahí en Brasil tenemos un dicho, este es comedor de frijoles. No. Si yo estoy en Cristo Jesús, mira, ¿qué dice la palabra? A mí y a tu respecto. ¿Ah? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios está hablando con la iglesia, está hablando para reyes, príncipes, señores de señores. Si nuestro Cristo es considerado para nosotros como nuestro rey o príncipe, somos nosotros también con Él. Tú eres una reina, hermano Paulina. Hermano Jorge, tú eres un rey, tú eres un príncipe, porque estamos asentados junto con Él. Amén. Qué fuerte, ¿no? Es la manera como tú veas las cosas. Si tú piensas, el domingo ya para la mañana, se arrastrando, pobrecito de mí, que no tengo trabajo, que mi mujer quiere siempre mandar a mí. Pues, su actitud cuenta mucho. Yo estoy asentado con Cristo. Si Cristo venció, yo también voy a vencer, porque Él está conmigo. Hoy no tengo trabajo, pero el Señor está preparando una puerta que me vendrá bien. Porque tengo una dolor de espalda. Pues espérate. Empieza a profetizar en tu vida mismo, porque el Señor en la cruz luego sobre sí todas las noches. Esto pasó, Esto pasó con una iglesia y la hermana tenía dolores fuertes en la espalda. Y el pastor, mira, tú tienes que recitar el Isaías 53, donde dice que le elevó las enfermedades sobre sí. Recita. Y entonces la hermana pasó una semana, 2 semanas ahí, y entonces viene el pastor y le pregunta, mira, ¿cómo está tu espalda? Pero sigue igual, pastor, sigue igual. Pues entonces continúa con fe, te estás con duda en tu corazón. Y llega un domingo después y viene toda la hermana contenta, que no sé qué, y el pastor, ¿qué te ha pasado? Pues que no tengo más dolor en la espalda. Amén. Es la activación de tu fe. Es activar tu fe. La manera como tú te expresas delante de Dios, no delante de los hombres. Porque las cosas no tenemos que hacer para impresionar a los hombres. Amén. Tenemos hasta porque tú te vas algunas veces, tú no vas a estar de acuerdo conmigo. Mas nem todos estuvieron de acuerdo con Jesús. Entonces tú no vas a estar de acuerdo conmigo. Pero una cosa tú tienes que estar, pues estar preocupado y estar de acuerdo con quién. Con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Ese es tu principal objetivo. Amén. Porque conmigo no hay siempre. Yo no voy a estar agradando en griego ni en italiano. No estoy para agradar a ningún hombre. Estoy aquí para agradar a Dios. Ahora, si hay dudas, si hay interpretación de textos, ahí no, podemos sentar ahí aquí en nuestra oficina y hablar tranquilamente, porque la palabra tiene que ser nuestro respaldo. ¿Entiendes lo que dice? Yo sí.
O sea, estoy en Cristo y Él está en el centro de mi vida. O pelo menos debería estar. ¿Sí o no? Estoy en posición entonces de reinar, triunfar y vencer. Pues ¿en qué sentido, pastor? Si para reinar, mi vida financiera todavía está un fracaso. Nem siempre el reinar va a estar conectado con la situación financiera. A veces el reinar, você puede reinar, estar reinando en tus emociones. ¿Me entiendes lo que decir? O reinar en cuestión de tu alma, vencer, ¿no? De vencer, de triunfar, está relacionado en cuestiones de tu vida, ¿no? Vencer en situaciones de mis deseos. Porque a veces nosotros somos almáticos, ¿no? A veces nos impulsionamos o nos expresamos a través de nuestra alma, de nuestros sentimientos, ¿no? A veces somos impulsionados por nuestros deseos. Y entonces el Cristo nos lleva a sentar junto con Él para reinar y triunfar y vencer en estas posiciones a veces. No, eso no quiere decir que tú no puedes ser un cristiano próspero financieramente. No, no es esto. Porque si vamos a ver, ¿no? Los hijos de Dios ahí, los judíos, los israelitas son prósperos. ¿Sí o no? Entonces, pero no son muchos que pueden ser prósperos, porque mucho dinero puede corromper al hombre. ¿Me entiendes qué decir? Entonces, no todos. Y más adelante mi mujer va a preparar estamos hablando sobre esto, y va a preparar un estudio sobre prosperidad financiera acerca de la palabra, la luz de la palabra. Esto también es muy bueno, porque a veces a la gente que gana y no tiene control de aquello que gana, ¿no? A veces ve una zapatilla y va y compra, no tiene necesidad. Yo ya he aprendido eso. Yo voy ahí, yo tiro mi guardarropa y se caen las zapatillas. Entonces ahí a veces una zapatilla bonita igual, a mí me gusta, ¿no? Son cosas que, a ver, ¿no? En nuestro tiempo, en mi tiempo, por ejemplo, yo estaba hablando con mi hija y me quedé tan enfadado con ella porque se reía. Entonces yo tenía una zapatilla que era de niña. Y entonces cuando estaba nueva, estaba bonita, ¿no? Pero cuando se queda vieja ahí, toma ahí con esta zapatilla y digo, me daba horrores ahí con ella. Entonces, claro, cuando tú tienes una situación financiera mejor, pues, vaya a comprar siempre lo mejor para ti, ¿sí o no? Y se ha reído, pues este tiempo que vivía, eso es lo que tenía. Entonces son cosas que, porque yo tenía la vieja, ahora voy a comprar, no. ¿Hay necesidad de tener una zapatilla? No, entonces no voy a comprar, ¿para qué voy a gastar? Voy a, ¿no? Hacer como José de Egipto, ¿no? Voy a ahorrar, ¿no? Con el tiempo de las vacas gordas, voy a guardar, porque el tiempo terrenal oscila mucho. A veces la situación financiera de nosotros puede estar arriba y pasa un tiempo que está al revés, abajo y arriba. Pero si tú mantienes una línea de una buena administración financiera, cuando llegue la crisis, tú vas a poder soportar más. ¿Me entiendes qué decir? Entonces, este también es un buen tema para nosotros hoy, una situación, saber administrar nuestra situación financiera hoy a luz de la palabra. Amén. Pero volvemos al tema que estamos hablando. Entonces, dice, es muy importante dejar que el Señor gobierne todo esto, mis sentimientos, mis emociones, mi alma y mis deseos. Amén. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, o capítulo 1. Versículo 27. ¿Qué dice? A quienes Dios
hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vuelvo a decir, esas son cosas que tenemos que no atarnos a las palabras de Dios, independiente de las situaciones que estamos pasando. Porque, escúchame, independiente de las circunstancias que estamos pasando, porque si nos aferramos a esta palabra, el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio de los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, la esperanza no murió, la esperanza resucitó. A veces, eso que vuelvo a decir, la manera, la perspectiva como que tú tienes tu campo, tu cosmovisión, la manera de cómo ver las cosas. Yo puedo decir, dar ejemplos de las cosas que Cristo ha hecho en mi vida desde que llegué aquí en España. Te voy a comentar una, por lo menos, a membrar por lo menos una. Me quedé, perdí la documentación, porque claro, me quedé un año sin cotizar, y entonces yo estaba el nuevo, mi documentación. Entonces, lo mínimo tenemos que, en aquel tiempo, no sé ahora que nos cambian las leyes, pero en ese tiempo, cuando empecé a tener el documento, lo mínimo teníamos que tener, no fue eso que me pasó. Me fui a dar entrada en la extranjería y el Señor me puso una pega. Él se ha hecho maldad conmigo. Digo, no, tú ven de aquí 3 meses y ya te puedes hacer la aportación. Pero ya estaba en el plazo de 3 meses. Y entonces me ha dado la información, el empleado del gobierno ahí y tal. Y digo, vale. Al final, cuando volvía supuestamente los 3 meses, dijo, no, bueno, has perdido. Digo, madre, ¿qué hago yo? Está en la mano del Señor. Y entonces, sin la documentación, nadie se le da trabajo. A los hombres principalmente es más difícil. Entonces ahí tenía un conocido y salí poniendo publicidad en la puerta de las tiendas ahí, panadería, la farmacia de cerrajero. 20 euros por noche y corría toda Zaragoza entera. 20 euros por noche. Pero resulta que el Señor, que la palabra es verdadera, que mismo que yo permanezca fiel con Él, permanece fiel para conmigo. Y no me dejó faltar nada. 400 euros ganaba por mes. Y no me dejó faltar nada, hermano. Nada. No sé cómo, pero pagaba alquiler de 300 euros, luz y agua y comida, porque llegaban en mi casa la gente y ya a la ver estaba llena. ¿Me entiendes? Pero cada uno tiene su proceso. Y luego después vino Sara, y entonces por Sara hemos podido solicitar nuevamente nuestra residencia para vivir en España. Entonces todo tiene un proceso. Pero mi esperanza, lo que quiero decir con lo que ha pasado conmigo, que la esperanza es Cristo. A veces las circunstancias, amado, te va a decir que tienes que recuar, retroceder. No. Mira, que yo y mi mujer siempre hicimos un pacto, Señor. Cuando tú lo cierres todas las puertas aquí en España para nosotros, vamos a entender que ahora de regresar. Y eso es lo que hice yo y mi mujer con Dios. Cada uno tiene lo suyo, ¿me entiendes? Y entonces el Señor nunca lo cerró las puertas aquí en España. ¿Me entiendes? Entonces la manera como tú ves. Porque el país, cuando nosotros somos inmigrantes, es donde te puedes ver la mano de Dios. Porque en mi país, tenía a mi papá, tenía a mi cuñada, tenía el cheque que podía pagar una cuenta para 40 días, podía ir al mercado y decir, mira, ponga en mi cuenta, de aquí un mes vengo a pagar. ¿No? Tenemos recursos ahí, ¿sí o no? Y aquí no, aquí somos migrantes. Si no pagas, no comes. No hay cómo, ¿me entiendes? Aquí es donde ve claramente la mano de Dios en la vida de la profesión.
Y algunos hermanos aquí que yo sé, la vida de la hermana Juana y de Gabriel, que el Señor los dio un piso para vivir. Recursos que el Señor puede traer a nosotros. ¿Me entiendes? Pero cada uno tiene su proceso. Por eso que tenemos que ser gobernados ¿por qué? Por Cristo, por el Espíritu Santo. Dejar que Él nos lleve, que conduzca nuestra vida. Nosotros tenemos que tener confianza. Y a veces no siempre puede ser así, ¿verdad? Entonces yo particularmente, hermanos, creo que siempre estamos en un proceso de cambio. De cambio. O sea, que dejar de ser aquella persona que yo era antes. Dejar todo esto. La vieja naturaleza. Dejar esto, porque ahora estamos en Cristo. Metamorfosis. ¿Sabe? Cuando aquel gusanito ahí, que se cuelga ahí en el árbol, que a veces se enlilla con la seda y todo esto, y lleva un proceso, hay que esperar, y luego no sé cuánto tiempo, 30 días o 15 días, no lo sé el proceso cuánto lleva, pero luego se empieza a grietar y se empieza a salir, y luego se ve aquella hermosa mariposa con colores. A mi país había unos azules, hermana Paulina, cosa más linda. ¿Podría volver a esta mariposa a ser gusano nuevamente? No hay cómo. Y los niños, nosotros como somos curiosos, como niños, así yo lo vi, aquel gusanito y yo apretaba. ¿Qué ha pasado? Impedí, frustré, ¿no? Esta mariposa de ser hermosa. ¿Sí o no? Así somos nosotros cuando estamos en proceso. Si yo quiero hacer a mi manera, si yo lo freno, lo que Dios está haciendo, este cambio radical, no es una metamorfosis, pero es aquí. Un proceso literalmente aquí en mi corazón, en mi sentimiento. Este cambio radical. Lo que yo pensaba antes ya no es la misma cosa como yo pienso al oír la palabra. La manera como yo actuaba antes no es la manera como Dios quiere que yo actúe a través de la palabra. Y estaríamos siempre, a mi entender, yo creo de esta manera, que cada uno interpreta a su manera, pero yo siempre estaré en un proceso, porque el día que diga, o llegue a decir, no, yo soy el mejor, ya soy un querubín oído, sí, seguramente no estaremos aquí para decir esto. ¿Me entiendes, hermano? Un proceso, siempre estaremos en proceso. Y es notable, hermano, la gente a veces que todavía necesita un proceso, pero se deja reinar por sí mismo, por el orgullo, la soberbia, la manera como se expresa. Otro día el miércoles estaba hablando con el pastor Pedro. A lo largo de los años nos adiestrando, parece, en Cristo, ¿no? Y a veces nos miramos a la persona hasta la manera como el cuerpo se expresa de la persona. Cuando la persona viene a hablar contigo, ¿no? Porque el cuerpo también habla. Y entonces el pastor dijo, mira, me ha gustado esa palabra que el pastor Pedro me ha dicho. Y estamos en la misma ola, Fabiano. Y es verdad, hermanos, a la gente que es altiva, nunca va a ver caminando así. ¿Sí o no? Mira, para y piensa. Mira en tu trabajo, mira en la universidad, mira en la calle, la gente que habla altiva. Y te mira por así, ¿no? Y si va a hablar con Jorge, mira Jorge, tengo unas cosas para contar. Pero por arriba. Y todavía está en el proceso.
¿Me entiendes qué decir? No estoy nombrando a nadie, ¿eh? Ya para dejar bien claro que no estoy nombrando a nadie. Son cosas que a lo largo de los años el Señor me ha dado esta visión de aprender. Para que dejar bien claro. Entonces, si empezamos ese tratamiento del Señor en nuestra vida, no podemos frenar el proceso. Podemos poner en peligro nuestra vida espiritual. A mí me gusta dar ejemplos. Tuvimos un chico en nuestra iglesia, William, se llamaba William. Estaba en la alabanza, un chico precioso. Cantaba y estaba, nosotros veíamos, estábamos viendo su dedicación que tenía, pero de repente dejó de venir un domingo, otro domingo, digo, ¿dónde está William? Y encontramos, yo y mi mujer una vez en la calle, y digo, William, ¿tú no vas a la iglesia? No, es que no sé qué, con la novia, que no. Pues es ella, se le echó un lío, se dejó un lío su vida. ¿Y qué pasó con William? Murió. Infelizmente. Ojalá, nosotros no sabemos, ojalá que en este día pudiera tener reconciliado con Cristo. Ojalá, ¿no? Pero nosotros no podemos decir. Pero joven, pero él decidió así. Él decidió, frenó, estancó agua parada. Olha mal, dejó que la agua del Espíritu Santo dejara de fluir en su vida. ¿Me entiendes qué decir? Entonces dejó que el proceso de Cristo. Estamos siempre en el proceso, siempre. Por eso que yo digo, cuida, no es para los años que tiene de experiencia. No fue una prédica que ha traído una vez. Puede ser presentado en la iglesia, puede ser bautizado en la iglesia. El culto de jóvenes, lo que sea, 30, 40, 60 años, pero si tú fallas y impides que el proceso deje ser aplicado en ti, puede poner en peligro tu salvación. Bueno, entonces siempre es importante dejar que el desarrollar del proceso de Cristo en mi vida. Segunda de Corintios, el capítulo 5, yo quiero llegar aquí a una cosa aquí muy importante, no sé si va a dar tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 17, lea para mí, Steven, 17. 5:17. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Debería ser así. Las cosas viejas pasaron. Pero hay gente que tiene más dificultad de dejar las cosas pasar. ¿No? A veces alguna cosa que tu papá te ha dicho cuando eras niño, que tú no vales nada, que tú eres esto, que aquello, y sigue ahí siendo atormentado por esta voz ainda todavía. O sea, hay gente ainda que todavía necesita ser tratada en este proceso. Pero tenemos que esta palabra sea luz en nuestro corazón. Que las cosas viejas, yo tengo que entender que todo lo que pasó, ahora siempre un nuevo. Yo te puedo decir varias cosas, pero la última palabra viene de la parte de Dios para tu vida. Siempre un nuevo, siempre algo nuevo que Dios puede decirte. Pero si no busco, ¿cómo vas a escuchar? ¿Me entiendes qué decir? ¿Estamos de acuerdo? Aquí, un momento. Amén. Vamos, continuamos. Entonces, siempre es importante que diariamente el arrepentimiento, estar siempre en arrepentimiento, ¿no? Que este arrepentimiento nos conduzca a dejar cosas que hacía parte de mi vida día a día, antes. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. ¿Sí o no? Solo Él tiene poder
para convencer del pecado y de justicia y del juicio. Y vuelve a decir, no es el hermano y ni la hermana. Ah, Susana, que tu mascarilla está así un poquito... Por ejemplo. Ah, porque Steve está me mirando así de canto de ojo. No puede Steve, no puede. Yo no estoy aquí para juzgar a la iglesia. Hasta porque, hermanos, tenemos que ser muy cautelosos en esos sitios. Porque no estamos lidiando con dinero del banco. Que estamos tratando el del mejor tesoro que hay en la iglesia, la vida de los hermanos que están en Cristo Jesús. Este es el más grande tesoro. No tiene valor no tiene valor. No podía expresar la cantidad de dinero porque decir, mira, este hermano vale millones. No hay como decir, porque vale mucho. Por la manera como tú estás hablando, como hablas con tu hermano. Por eso que siempre vuelvo a decir, y voy siempre a bater en la misma tecla. Cuida como hablas con tu hermano, cuida. Porque tú no estás hablando con cualquier uno o cualquier alguien. Estás hablando con más valioso que tiene el mundo. Qué fuerte, ¿no? Pues así que tú tienes que sentir, valioso en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos dejar nuestra vida en las manos del Espíritu Santo? Porque hay gente, no son todos, pero hay mucha gente que todavía que se fía en sí mismo. Vamos, hermanos, ¿cómo hay gente así? Yo he visto mucho, ¿eh? Y es también, no hace falta demostrarlo que tú eres humilde. Porque a veces la persona tiene una mala interpretación de la humildad. Ah, porque este pobre y miserable es humilde. No es esta humildad que el Señor. La humildad es yo dejar que mi hermano sea más grande do que yo. No me importa sobre la vida de mi hermano. Es diferente, esta es la verdadera humildad. Saber cómo hablar, saber cómo se expresar. Vuelvo a decir, me voy a tener siempre en esta tecla. Si tú no sabes cómo se habla a tu hermano, pues ganará a tu hermano, no solo hoy, pero siempre. Voy a hablar con mi hermano tal, porque cuando habla, siento paz. Ahora un hermano, nadie quiere llegar cerca. Nadie. Es verdad, hermanos. No está llegando ninguna mentira. ¿Sí o no? Hay hermanos que tú sientes al lado, si tú, tu vida llena del Espíritu. Mira, yo estoy diciendo, me río porque a veces yo pasé por muchos procesos de ese sentido. Nos fuimos a ver una administración, un pastor de la parte norte del Brasil, y ha venido, de Galdito, así, todo, y empezó a hablar, y yo digo, mira, cómo hacer la mente de la vieja criatura, ¿no? Y mirando él, y la manera como expresaba, misericordia. Como él se expresaba, yo decía, este pastor, no me fío de él. Tiene unos trejeitos que parece un poco muy, ¿sabes? Y digo, no. Pero, hermanos, el Espíritu Santo estaba intensamente utilizando él, que cuando él se acercó a nosotros, se sentía la presencia de Dios. Y entonces me puse a llorar, hermano. Me puse a llorar como un niño grande. Señor, perdóname, porque yo tuve mal cuestionamiento de esta persona. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces hay gente, no podemos nos fiar en nuestro brazo fuerte. Hay gente que dice, no, yo puedo con eso porque yo tengo la fuerza, yo soy fuerte.
yo puedo conmigo, yo puedo, yo. No. En Salmo capítulo 20, versículo 7, ¿qué dice ahí? Salmo 20, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Tengo más algunos minutos. ¿Qué dice ahí? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Hay gente que no se fía en su brazo fuerte, pero se fía en su caballo, en su coche, en la situación financiera que tiene, en su trabajo. Que yo tengo trabajo, yo que esto, yo que tengo, yo que sé, 4 o 5 títulos. Que se fía en esto. Tenemos que ser conducidos por ¿quién? Por Jesús, por el Espíritu Santo. En Él que tenemos que fiar. Amén. No en nosotros mismos. Debemos confiar solamente en Dios, dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros para que Él molde nuestro carácter. Efesios, capítulo 2. ¿Qué dice ahí? 8 a 10. Léelo, Steve, sé que está ahí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos En ella. Amén. Preparó de antemano. O sea, que tú eres un proyecto de Dios aquí ahora realizado. Y Dios está ahí te preparando, modelando para que cumplas como que tiene que cumplir. Amén. Lo que nosotros no somos indispensables. No sé si me explico. Pero lo que tú tenías que hacer o que hacer, lo tienes que hacer. ¿Me has entendido? Si tienes la responsabilidad de hacer, es tuya. Ahora, ¿puede venir otro y hacer tu trabajo? Puede. Pero lo que tú tenías que hacer, pues hágalo. Porque uno de nosotros, o nosotros, vamos a dar cuenta, todos nosotros vamos a dar cuenta ¿a quién? Al pastor. Adiós. Dios, muy bien. Bueno, estamos en la misma ola, como dice el pastor Pedro. La verdad en relación de nuestra vida, o sea, nuestra realidad actual, ¿no? Ya hablé de la metamorfosis, no podemos más volver a ser a quien éramos antes. Es importante dejar que Jesús haga todos los cambios necesarios en nuestra vida. Romanos capítulo 12. Romanos. Esta es una palabra también conocida, hermanos. ¿Sí? ¿Qué encontró? ¿Cuál es? Sí. ¿Puede leer? ¿Qué encontró? Romanos 12, 1 y 2. Lee. Rápido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya presenté. Nos da a entender que es solo una vez que tenemos que presentar. Yo creo que no. Porque si todo día yo llego a la presencia de Dios, algo nuevo siempre tengo que tener. Y entonces se habla de una continua reflexión a mis pensamientos y mis actitudes. Es una cosa diaria. Me posicionar siempre diariamente. ¿Cómo debo me portar el día de hoy? Porque mañana no lo sé. No sabemos ni qué va a pasar aquí 5 minutos. Amén. ¿Tú lo sabes? Pues me lo diga.
Puede ser que tenga el número de 20 millones ahí. Es broma, yo no hago eso. Seguimos. Entonces, nuestra vida tiene que estar debajo de la buena dirección. El yo no está más en el centro. Jesús, el centro de mi vida. Amén. Amén. Aquí es un trono. Es un altar. Aquí soy yo, o tú. Vamos a hacer un círculo. Amén. Esta cruz representa ¿qué? Cristo. Amén. Entonces, vamos a nombrar algunas cosas de lo que pasaba en nuestra vida antes. Por ejemplo, una de las cosas que pasaba en nuestra vida antes, discordia. ¿Sí o no? Antes. ¿Sí? Otra cosa que pasaba en nuestra vida antes. Frustraciones. ¿Sí o no? Esto pasaba antes, porque ¿quién está en el mando? Yo. Sentimientos de perca. ¿Sí o no? ¿Qué más, hermanos? De perca. ¿Qué es eso? ¿De perca? Pérdida, perdón. Ah. Hey, en portugués. Pérdida. Pérdida. ¿Amén? ¿Qué más? ¿Qué podríamos nombrar aquí? Infidelidad. Bien. Aquí, aquí sabe qué es, ¿no? Sí. ¿Qué más? Oh, mentira. Ahí. ¿Eso por qué? ¿Qué? ¿Que estaba en el comando? Mentira. ¿Qué más? Envidia. ¿Qué más? ¿Ah? Engaño. ¿Sí? Contienda, engaño. ¿Más una? ¿Más una? Una más. Chisme. ¿Ah? Chisme. Chisme. La vanagloria. Vanagloria, que eso encumbrar yo al máximo. Ana. Gloria. Hay una que para mí, Presumido. esto. ¿Decir? Presuntuoso. Yo puedo, yo. El brasileño son, hay algunas tradiciones, no es de la parte sur de Brasil, es más parte del norte, pero hay muchos que son capoeiristas. Y gusta una lucha, un deporte que es de la cultura de los africanos, que decimos esto, ¿no? Y entonces ahí en Brasil es muy fuerte, entonces la gente ya llega con al presumido, ¿no? Yo soy capoeirista. ¿Ah? El brasileño. Entonces, son cosas que es un tiempo de reírnos, pero si vamos a mirar todo esto prácticamente si hacemos todo eso, nos lleva a la muerte, al fracaso. Hay gente que vive confinada en ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Hermano, disculpa.
Solo un poquito, mi hermano, porque quiero seguir con este raciocinio, pero solo un momento. Perdona, porque si no, ya estamos en el tiempo y justo quiero terminar esto, porque no quiero... O sea que no me vas a dejar hablar. De momento no, hermano, porque si no, no quiero perder mi línea de raciocinio. Está bien, pues. Lo siento. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, son cosas que antes hacíamos, ¿sí o no? Por eso que quiero la misma tecla. Si estamos en Cristo Jesús, el centro, ¿quién tiene que gobernar? Y el yo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mi hermano Héctor, luego después hablamos en la sala, ¿vale? Particularmente. Así podemos nos clarear más. Amén. Es un punto que tengo que... No, sí, no, yo te entiendo perfectamente, pero ahora en la clase aquí dice, no, yo perco, es que como yo pienso en portugués, mira, ¿me entienden? Y tenga misericordia de mí. Muchas veces yo pienso en portugués. Y solo perco la línea de raciocinio, me cuesta más exponer. ¿Me entiendes? Quer decir, no estoy pidiendo que el hermano no diga, pues ahí vamos a entender mejor. Amén. Porque no quiero perder esa línea. Y si lo paro, no estrés. Yo, toda vez que vengo a hablar con vosotros, tanto la prédica como enseñar, tiemblo. Porque no quiero que llegue a vosotros algo que sea heresía. Porque vuelvo a decir, o herético. ¿Ves? ¿Ves cómo es complicado? Sí, es complicado, hermana. Es complicado. Sí, es complicado para mí. Entonces no quiero perder siempre este objetivo, para que vosotros salgan de aquí que ha aprendido algo del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, el centro de todo tiene que ser ¿quién? Cristo. Sí. ¿Por qué que la palabra dice ahí, en Gálatas capítulo 5, versículo 22? ¿Qué dice ahí? Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor,